Muy buenas noches, Esperanza. Muchas gracias por su asistencia a este segundo CIPAS del curso Gerencia Financiera de la Maestría en Gestión Financiera. Pues usted es una de nuestras invitadas. Lamentablemente los dos estudiantes de la maestría del curso de Gerencia Financiera no pudieron asistir, pero yo igualmente estoy grabando esta sesión. Mm, Muy seguramente usted va a tener varias dudas por lo que usted pues está incursionando en el mundo financiero. Pero bueno, si son cuestiones, digamos, que están ahí dentro de la lectura que pronto usted no conoce y quisiera que yo le profundizara, pues igualmente me puede preguntar, no hay ningún inconveniente, yo le puedo responder. ¿Ok? Vale, profe, perfecto, gracias. Bueno, con mucho gusto. Voy a compartir pantalla porque elaboré unas diapositivas y le voy a pedir al gran favor si me ayuda leyendo algunas de ellas, ¿ok? ¿Me confirma si se observa ampliada la portada de las diapositivas? Confirmado, profe. Ok, muchas gracias. Entonces, las temáticas que vamos a ver son inductores de valor, equilibrio financiero, WACC, que es traduce Weighted Average Capital Cost, o en español traduce costo promedio ponderado de capital, gestión de tesorería y valor teórico de la empresa. Este resume muchos de los temas que ya se vieron en las anteriores unidades y pues es como la guía para que el estudiante, pues los dos estudiantes que hacen parte de este curso puedan desarrollar la actividad final. Bueno, conceptos clave. Primero, ¿cuál es la diferencia entre valor y creación de valor? El valor de las empresas se puede medir en un periodo determinado, pero solo sabremos si se está creando valor o no si se le compara con otras empresas del sector o respecto a sus valores contables. De acuerdo con Kohler, Goddard y Wessels, 1990, las empresas crean valor mediante la inversión de recursos a las tasas de rendimiento que superan su costo de capital. Cuanto más recursos se puedan invertir a tasas de retorno atractivas, más valor se creará siempre y cuando la rentabilidad de esos recursos esté por encima del costo de dicho capital. Segundo, ¿qué es valor económico agregado? EVA. EVA traduce Economic Value Added, o en español, valor económico agregado. Esta es una herramienta financiera que permite medir la creación o destrucción de valor que se genera en una empresa a partir del desarrollo de su actividad operacional. Es necesario comprender que se trata de una herramienta de medición. Lo que realmente permite generar o destruir valor es el manejo que se le dé a las diferentes variables involucradas en su cálculo. Ahorita la vamos a ver, como son la utilidad operativa después de impuestos, los activos operativos netos y el costo promedio ponderado de capital. Tercero, ¿cuáles son las ventajas del EVA, del Economic Value Added? De acuerdo con la EFIT, hay 4 ventajas. Primero, permite identificar los generadores de valor en la empresa. Segundo, provee una medición para la creación de riqueza que alinea las metas de los administradores con las metas de la compañía. Tercero, permite determinar si las inversiones de capital están generando un rendimiento mayor a su costo. Y cuarto, combina el desempeño operativo con el financiero en un reporte integrado que permite tomar decisiones. ¿Sí? Cuarto, ayúdame por favor leyendo esta diapositiva. ¿Qué es EBITDA? Es un generador operativo que muestra la producción bruta de caja, es decir, las utilidades en efectivo que tiene la empresa durante un periodo y que permiten cubrir el pago de impuestos, inversiones en capital de trabajo, reposición de activos fijos, pago de servicio de la deuda, inversiones estratégicas y reparto de utilidades. ¿Qué es margen EBITDA? Son los centavos que por cada peso de ingresos se convierten en caja con el propósito de atender el pago de impuestos, apoyar las inversiones, cubrir el pago del servicio de la deuda y repartir beneficios. Mide la rentabilidad de una empresa en función de las ganancias obtenidas antes del pago de intereses, impuestos, depreciación y amortización, es decir, considerando únicamente su actividad productiva.
Su fórmula de cálculo es margen EBITDA igual EBITDA sobre ventas. Muestra la capacidad para generar efectivo y lo ideal es lograr un alto margen. ¿Qué es prima de negocio o goodwill? Es la diferencia entre el valor de la empresa como negocio en marcha y el valor del mercado de sus activos. ¿Qué es valor de una empresa con flujo de caja constantemente como negocio en marcha? Asumiendo un flujo de caja constante, el valor de una empresa como negocio en marcha es igual a dicho flujo de caja dividido por la tasa de oportunidad. Perfecto, muchas gracias. Entonces ¿tú sabes qué es el goodwill? Es como el nombre de la El buen, empresa, el buen el buen. nombre, correcto. O sea, es un nombre como Coca-Cola, es un nombre que a lo largo del tiempo, como esa empresa ha venido pues desarrollando diferentes bebidas con gas, pues ya todo el mundo lo conoce, y es en serio, todo el mundo conoce a Coca-Cola. Entonces ese nombre, ¿sí? Cuando pasa a manos de otra persona, ya esa empresa pues está reconocida, ¿sí? En los mercados internacionales incluso, ¿sí? Ese es el goodwill, el buen nombre. Bueno, entonces yo sigo. Octavo, ¿qué es valor teórico contable de una empresa y cómo se calcula? Es el valor que tiene una empresa en términos contables y se calcula como la diferencia entre los activos que tiene una empresa y sus pasivos u obligaciones de pago, dividido entre el número de acciones emitidas por esta. Sí, y ahorita vamos a profundizar ahorita al final de estas diapositivas. Noveno, ¿por qué las empresas reparten dividendos? Los dividendos se conceden para satisfacer a sus accionistas actuales y atraer a otros nuevos. La obtención de dividendos supone una compensación en efectivo por sus acciones y supone una retribución que realiza la empresa a sus accionistas, que se configura a través de la política de dividendos. Sin embargo, es necesario concretar y resaltar que la retención de beneficios puede indicar que la empresa tiene capacidad para generar importantes rendimientos más adelante. Es decir, los dividendos no percibidos por los accionistas en el momento actual pudieran verse compensados por futuras ganancias de capital, aumento en el precio de las acciones. Además, los tipos impositivos de gravamen suelen ser menores sobre las ganancias de capital que sobre los dividendos. Décimo, ¿qué es Catering Theory? Es una teoría que afirma que es la demanda de los inversores la que determina el pago o no de los dividendos. Onceavo, ¿qué es utilidad operativa después de impuestos, UODI, o en inglés Net Operating Profits After Taxes? Corresponde a la utilidad operacional que queda después de pagar los impuestos, ¿sí? O sea, lo que genera la empresa, digamos, esa utilidad operativa, esa ganancia operativa, ¿sí? Descontando los impuestos. Y también se puede calcular como el producto, la multiplicación de UI, que significa utilidad antes de intereses e impuestos, multiplicado por uno menos impuestos. Entonces, pues obviamente se le va esta I y quedará simplemente utilidad antes, ¿m? Antes de intereses y después de impuestos, que es el mismo body, ¿no? Doceavo, ¿cómo se puede aumentar el valor de una empresa? Por medio del incremento en su flujo de caja libre y también en el aumento en la rentabilidad del activo, ¿sí? El activo operativo específicamente. EBITDA, ¿me ayudas por favor leyendo EBITDA? El EBITDA es el beneficio operativo que se calcula antes de descontar las depreciaciones y amortizaciones y por lo tanto, si se quiere hacer explícito el estado de resultados, este adoptaría la siguiente forma. Igual ventas menos costo de ventas sin depreciaciones ni amortizaciones, igual resultado bruto, menos gasto de administración y ventas sin depreciaciones ni amortizaciones, igual utilidad operativa o EBIT, más gastos de depreciaciones y amortizaciones igual EBITDA. Al aislar las depreciaciones y amortizaciones del coste de ventas y los gastos de administración y ventas, quedarían los costos y gastos que implican desembolso de efectivo y por lo tanto el EBITDA podría
definirse como la diferencia entre ingresos operacionales y los costos y gastos operativos, que implican desembolso futuro de efectivo. Estos últimos son denominados costes y gastos vivos. Ok, excelente. Ujú. Entonces esa es la fórmula de EBITDA. A partir de la utilidad operativa o EBIT, ¿sí? Le sumamos, incluso son tres, porque normalmente ahí se mencionan dos, pero son tres gastos. Gastos de depreciaciones, amortizaciones y provisiones. Vamos a corregirlo de una vez. O sea, salidas, mejor dicho, eh, en términos contables son un menor valor, pero no son una salida de dinero. Entonces, por eso nosotros se lo sumamos para poder calcular el efectivo que realmente tiene la empresa en términos pues financieros. Provisiones pueden ser, por ejemplo, provisiones de cuentas incobrables, podría ser. O provisión ¿para la qué? Del activo fijo, para la reposición de activo fijo también podría ser esa provisión. Bueno, ejemplo de margen EBITDA. Suponga que los cargos, ¿sí?, por depreciaciones y amortizaciones de la empresa registrados en la cuenta de resultado fueron de 16 millones en cada año, o sea, en el 2018-2019. Con esta información puede calcularse el EBITDA y observarse qué proporción se incrementó en el año 2019. Vemos entonces en esta tabla las ventas en miles de dólares que fueron en el 2018 100,000 y en el 2019 fueron 125,000. O sea que haciendo la diferencia, un incremento de 25,000 respecto a 100,000, eso representa un incremento del 25%. El EBIT o utilidad operativa, entonces, fue de 30,000 en el 2018 y subió a 39,000 en el 2019, es decir, tuvo un incremento del 30%. El margen operativo, recuerden, el margen operativo es la relación entre la utilidad operativa y las ventas, ¿sí? O sea que 30,000 entre 100,000 nos da 30% y 39,000 entre 125,000 nos da 31,2%. O sea que en términos de margen operativo aumentó en el 2019. Ahora bien, si los gastos de depreciaciones y amortizaciones pues fueron igual en ambos años, es 16,000, ¿sí?, para 2018-2019, cuando vayamos a calcular el EBITDA, ¿sí?, el EBITDA, entonces dijimos que es la utilidad operativa más los gastos de depreciación y amortización. ¿Mm? O sea que esta utilidad operativa o EBIT, 30,000 más 16,000, me da 46,000 para el año 2018. Y para el año 2019, el EBIT es de 30, la utilidad operativa es de 39,000 y los gastos de depreciación y amortización también son 16,000. Eso me suma 55,000. Ahora bien, si yo miro cuál fue la variación que hubo entre el 2018 y 2019 respecto al EBITDA, resulta que fue un incremento de tan solo 9,000, ¿sí? 9,000 dólares, ¿sí? 9,000 dólares respecto de 46,000 representa el 19,6%. O sea que ese incremento en el EBITDA fue menor al incremento que tuvo las ventas. Eso quiere decir que el EBITDA es el resultado que realmente se gestiona. Creció en menor proporción que las ventas, ¿sí? 19,6% es menor a 25%, lo que implica que el margen EBITDA debió disminuir, lo cual efectivamente sucedió. Pasó del 46%, ¿m?, porque si dimos 46,000 entre 100,000 nos da 46% en 2018, al 44%, que es donde se obtuvo de dividir 55,000 entre 125,000 para 2019. Esto significa que en relación con el año anterior, la empresa está recibiendo 2 centavos menos por cada peso vendido, ¿sí? Porque tenía antes un margen del 46% y bajó al 44%. O sea que realmente su situación financiera, o al menos en términos de EBITDA,
está perjudicándose. No mucho, pero está perjudicándose. Flujo de caja. ¿Me ayudas por favor leyendo esta diapositiva, Esperanza? Flujo de caja. Desde el punto de vista de caja, lo que los activos de una empresa producen es el flujo de caja libre, que a su vez se entrega a quienes financian estos activos, es decir, a los acreedores financieros y los accionistas o socios. Desde la perspectiva contable se afirma que lo que los activos de la empresa producen es utilidad operativa, que a su vez se entrega a los acreedores financieros en forma de intereses y a los accionistas en forma de utilidad neta. El flujo de caja en una empresa se destina para reponer el capital de trabajo y activos fijos, atender el servicio de la deuda y repartir utilidades. El valor de una empresa bajo el supuesto de su flujo de caja es constante a perpetuidad. Es igual a la suma del flujo del primer año, que es igual al de los siguientes años, dividido entre el costo de capital. Valor de una empresa considerado flujo de caja creciente. Si se asume que los flujos de caja crecen un ritmo constante de perpetuidad que se simbolizará con la letra G, el problema adoptaría la fórmula ilustrada por la siguiente figura. Entonces, está la figura 2. Perfecto, muy bien. Entonces vemos aquí en este diagrama, ¿sí? El eje de las X, o el eje de las X es el del tiempo, ¿sí? Un periodo, dos periodos hasta n, o bueno, hasta infinito positivo. Y hay una inversión inicial que tiene una flechita hacia abajo, ¿sí? P sub 0. Y luego vemos que hay unos flujos de caja, ¿sí? Que si miramos esta línea punteada gris, significaría que digamos, o mejor dicho, si vemos este triángulo, ¿sí? Que viene creciendo con la pendiente, eso nos está mostrando precisamente ese crecimiento de la G. Esa G traduce en inglés growth o crecimiento. Entonces, cada una de esos flujos va creciendo, ¿sí? Digamos, en lugar de n veces sería g veces, ¿sí? Entonces, aquí, por ejemplo, no está agregado el g en la primera cuota, pero yo a partir de la segunda cuota ya se le suma el g. Luego aquí, digamos, en la tercera cuota sería 2g, en la cuarta cuota serían 3g, en la quinta cuota serían 4g y así sucesivamente. Esto en términos algebraicos se conoce como un gradiente aritmético, ¿sí? No sé si de pronto se acuerde, pero pues eso es lo que está mostrando esa G, ese crecimiento en los flujos a lo largo del tiempo. Bueno. Bueno, hacemos un breve comentario sobre las tiendas Superfácil, que es la empresa incluida allí dentro del caso de estudio. Usted obviamente pues no ha tenido acceso a ello, sin embargo voy a leerlo. Durante el periodo 2019-2020, que son los dos estados financieros o los 2 años en los que están los estados financieros de esta empresa, ha presentado una mejoría en sus indicadores financieros debido a varios factores que se detallan a continuación. Primero, genera un mayor margen de utilidad en sus ventas. Segundo, se reduce la rotación de activos y la inversión se financia principalmente con deuda, con lo cual los accionistas consiguen una mayor rentabilidad sobre su inversión empleando un menor capital. Este sería tercero. Permítame un momento. Se arregló. Bueno, tercero. Pero nos quedó repetido el 2. No íbamos en segundo, qué pena. Segundo, se reduce la rotación de activos y la inversión se financia principalmente con deuda, con lo cual los accionistas consiguen una mayor rentabilidad sobre su inversión empleando un menor capital. Tercero, a la hora de financiar su operación, busca a los bancos y a terceros, pero sin olvidar el capital de los socios, que parece ser el que ha logrado amortizar los déficits de periodos anteriores, ¿sí? Porque venía con pérdidas y se mejoró en el 2020. Se puede deducir que
vende al por mayor y al detal, pero con una gran participación de las ventas a crédito debido a la importante participación de sus cuentas por cobrar. Quinto, los gastos y costos operacionales son bastante elevados, posiblemente debido al gran tamaño de su planta de personal, la cual está aumentando considerablemente y a que se han establecido nuevos canales de personal, eh, no, perdón, y a que se han establecido nuevos canales presenciales de venta que repercuten con una mayor carga prestacional. Sexto, presentó problemas de liquidez financiera durante el año 2019, tal como se aprecia en el cálculo de razón corriente y capital neto de trabajo, ya que su activo corriente es inferior al pasivo corriente y se empeora aún más en el año 2020. ¿Se empeora qué? La gestión, el capital de trabajo, ¿sí? Pero está, se alcanza a mejorar las utilidades, o presenta utilidades más bien, en el año 2020. Séptimo, la rentabilidad operacional se ve afectada por la pérdida presentada en 2019, pero se mejora dicha situación durante el año 2020, lo que yo comenté. Bueno, ahora veamos otro concepto muy importante que es la generación interna de fondos o GIF. Son los recursos propios de la empresa, es la fuente interna más importante, ya que representa los fondos que directamente se producen en la operación del negocio y da la pauta para evaluar las posibilidades a largo plazo de la empresa asociadas principalmente con el crecimiento, ¿sí? El crecimiento de la empresa, también el reparto de dividendos y el pago de la deuda financiera. La GIF, la generación interna de fondos, es un valor que se descifra a partir del estado de resultados, sumándole o restándole a la utilidad neta las partidas que no implican ni implicarán movimiento de caja. Por lo tanto, se suman gastos como depreciación, amortización de activos diferidos, provisiones para protección de activos y pérdida en venta de activos, que son los más comunes. Se restan las ganancias en venta de activos e ingresos diferidos, que son las partidas más comunes de encontrar en los estados financieros de las empresas. Resumiendo, ahí está la fórmula. Utilidad neta del periodo, o a partir de la utilidad neta del periodo, le sumamos los gastos de depreciación del periodo, le sumamos los gastos de amortizaciones de activos diferidos del periodo, le sumamos también las provisiones para protección de activos, le sumamos también la pérdida en venta de activos, si es que lo hubo, si no, no. Se le resta la ganancia en venta de activos, si pues se vendió algún activo, y se restan los ingresos diferidos, si se recibieron pues ingresos antes de causarse, ¿no? Por anticipado. Esta sumatoria es lo que se conoce como la generación interna de fondos o GIF. Este recurso es clave ya que ayuda a determinar el crecimiento a largo plazo de la empresa o es propicio para medir el rendimiento esperado por los asociados mediante la distribución de utilidades. Ejemplo de generación interna de fondos. Se ponga el caso de una persona que compró un camión para transporte de carga al principio del año por 100 millones y le realiza adaptaciones propias de la actividad por 3 millones que se espera que sean útiles por 3 años. Todos los días después de prestar los servicios con el vehículo y una vez cubiertos todos los gastos que su operación implicaba, o sea, gasolina, aceite, repuestos, etcétera, esta persona depositaba el dinero que le quedaba como remanente en una entidad financiera. Al final del año retira todos los ahorros y se encuentra con que tiene disponibles 45 millones. Si el transportador llevara la contabilidad de su negocio acorde con las normas y principios generalmente aceptados, ¿cuál fue el valor de la utilidad neta durante el primer año? Dicha utilidad se calcularía así. No sabemos cuáles fueron los ingresos totales en efectivo, tampoco sabemos cuáles fueron los egresos en efectivo. Lo que sí sabemos es que el disponible en efectivo, o pues podríamos ver que ingresos menos egresos sería como la utilidad, ¿sí? El disponible en efectivo, que son 45 millones, y en términos contables a eso tocaría restarle el gasto de depreciación, que son 20 millones, puesto que valió 100 millones y se deprecia en línea recta durante 5 años, o sea que una quinta parte se deprecia cada año, y supongamos que ese millón que está ahí es la amortización de la inversión diferida, ¿sí? 1 millón. Entonces, si a 45 millones le restamos 21 millones, eso nos da 24 millones. Entonces, esa depreciación es del 20% del valor del vehículo, pues esto se deprecia en 5 años, ya lo comenté.
La amortización de las mejoras sería de 1 millón. O sea que este 1 millón es de la amortización de durante 3 años de esos 3 millones. Entonces, permítame corrijo aquí algo, que no es del seguro, es la amortización de esas adaptaciones, ¿sí? Esas adaptaciones que comenta acá, adaptaciones propias de la actividad. En la negrilla. Entonces se le va 1 millón. Ay, me quedó descuadrado. Listo. Ahora veamos esto que nos explica un poco más exactamente este cálculo de la utilidad neta. A pesar de que el estado de resultados, ¿sí? Que pues es un resultado contable, ¿sí? Muestra una utilidad de 24 millones, uno se pregunta cuánto dinero le ha quedado disponible al transportador para otros propósitos. Por ejemplo, para dar la cuota inicial para comprar otro camión o para cubrir la deuda del actual si lo compró a crédito, etcétera. Evidentemente le han quedado 45 millones y eso es lo que se denomina la generación interna de fondos. O sea, esos 24 millones más la utilidad neta, perdón, de utilidad neta, más el gasto de depreciación que son esos 20 millones, más la amortización de la inversión diferida de 1 millón. Entonces, eso en términos reales, efectivos, son 45 millones. Y en términos contables son 24 millones. ¿A qué se debe la diferencia? A que hubo 20 millones que se llevaron como gasto de depreciación, pero que no son una salida efectiva de dinero. Como no son una salida efectiva de dinero, entonces la empresa de verdad cuenta con esa plata. Sí cuenta con esos 45 millones, lo mismo que ese millón de amortizaciones, ¿sí? Propias de la actividad. Esa es la gran diferencia. Uno es un concepto contable, el otro es un concepto financiero. ¿Sí está claro, Esperanza? Sí, profesor. Ok. Ayúdame por favor leyendo equilibrio financiero. Equilibrio financiero. Una empresa se encuentra en equilibrio financiero cuando es capaz de funcionar y crecer con estabilidad. Para ello se requiere cumplir con dos condiciones. La primera son los recursos suficientes para financiar las inversiones requeridas, tanto activos fijos como activos circulantes, para cumplir con su actividad económica como para cumplir con sus compromisos, de acuerdo con los objetivos establecidos por la gerencia. Segundo, contar con una estructura financiera adecuada a la estructura de inversiones, de forma tal que los ingresos generados por las ventas sean suficientes para cubrir los desembolsos que van originando los pasivos que las están financiando. También se requiere calcular y analizar el ciclo de efectivo y ciclo de operación de la empresa para garantizar su funcionamiento estable de la empresa. Aunque no existe un modelo de balance ideal, ya que su estructura depende de muchas variables, como por ejemplo la competencia, el sector económico, tipo de producto, tipo de tecnología, entre otros. Se plantean las siguientes normas para conseguir un equilibrio financiero óptimo. Primero, activo no corriente debe estar financiado por capitales permanentes. Significa que el activo no corriente debe ser menor que los recursos permanentes. Ello garantiza que no se pongan en peligro la estabilidad de la empresa. Los activos no corrientes son los bienes, ya sea tangible o intangible, que pueden convertirse en líquido a corto plazo y que normalmente son necesarios para el funcionamiento de la empresa y no se destinan a la venta.
Esperanza. Esperanza, ¿me escucha? Señor, sí estoy ¿Cómo le aquí. va? Qué pena, es que como que se me había cortado la conexión porque no la escuchaba. Tal vez sí, profe, tranquilo. Bueno, ok. Entonces, como acabas de leer, los tres, no, esto es una de las normas de equilibrio financiero óptimo y yo voy a continuar con la siguiente. Bueno, los recursos permanentes son el patrimonio neto, ¿sí? O sea, los recursos que fueron aportados por los dueños o socios de la empresa, más el pasivo no corriente, o sea, el pasivo de largo plazo. El patrimonio neto es la parte residual de los activos de la empresa una vez deducidos todos los pasivos. E incluye las aportaciones realizadas, ya sea en el momento de su constitución o en otros posteriores, por sus socios o propietarios que no tengan la consideración de pasivos, así como los resultados acumulados u otras variaciones que la afecten. El patrimonio neto debe representar entre un 40 o un 50% del pasivo total. Eso es como lo nos, no podemos decir que es algo, no es una proporción o un porcentaje que sea igual para todas las empresas, ni mucho menos para empresas de diferente sector, pero para el caso de una empresa comercializadora podría ser, digamos, más razonable el que su patrimonio neto represente entre un 40 y un 50% del total del pasivo. ¿Mm? Si es inferior, podemos estar ante un caso de descapitalización que puede venir derivada de importantes pérdidas acumuladas. ¿Por qué? Porque significaría que el pasivo está muy alto. Puede darse también el caso contrario, que el patrimonio neto esté por encima del 50% del pasivo total, ¿sí? O sea que se está financiando en gran parte con recursos propios de la empresa. En estos casos es posible que se esté infrautilizando los recursos, ¿sí? Por lo cual no se obtendría una buena rentabilidad. ¿Por qué? Porque si nosotros con 100, sumamos 100 unidades monetarias en un patrimonio, obtenemos una rentabilidad del 30%, ¿sí? Y si yo aumento ese patrimonio de 100 a 120, pues lo más lógico es que la utilidad también aumentara en un 20%, pero si no lo hace, entonces es porque se están desperdiciando esos recursos pues propios de los dueños de la empresa, el patrimonio. No está rentando lo que estaba rentando antes. O sea que está perjudicando su productividad, ¿cierto? Su eficiencia. Bueno, el pasivo no corriente o exigible a largo plazo son las deudas con terceros cuya exigibilidad es superior a un año, sí, ya lo sabemos. Por ejemplo, un préstamo con una entidad financiera. El activo no corriente contempla las inversiones en bienes que la empresa necesita para el desarrollo de la actividad, que se pondría en peligro si se tuvieran que afrontar las deudas a corto plazo, como la maquinaria, el valor de los vehículos, local o cualquier otro inmovilizado. ¿Sí? Inmovilizado es un activo fijo. Fondo de maniobra o capital de trabajo neto. Es un indicador que mide el equilibrio financiero entre la liquidez del activo y la exigibilidad del pasivo. Para evitar el riesgo de que la empresa se vea la necesidad de suspender sus pagos, es decir, crear un fondo o colchón de seguridad que permita hacer frente a los posibles desajustes que pudieran producirse entre la corriente de cobros y la corriente de pagos. Bueno, yo leo esta. Equilibrio financiero y fondo de maniobra. Esto significa que los recursos permanentes, o sea, el valor del patrimonio neto más el pasivo no corriente o pasivo de largo plazo, financian, además de la totalidad del activo no corriente, mira que lo vemos aquí en esta imagen, lo que además de financiar la totalidad del activo no corriente, también puede financiar una parte del activo corriente, lo cual es recomendable porque financiar todo el activo corriente con créditos a corto plazo resultaría excesivamente peligroso desde el punto de vista financiero, pues cualquier cliente que no pague llevaría a la empresa a la insolvencia con el consiguiente deterioro de su imagen. La parte del activo corriente, la parte del activo corriente financiada con recursos a largo plazo, ¿sí? Pueden ser aquí el patrimonio neto o el pasivo no corriente, se denomina fondo de maniobra.
El resultado ideal de equilibrio financiero se da cuando hay un fondo de maniobra, o sea, cuando el fondo de maniobra es mayor a cero, como podría ser este caso, ¿sí? O sea, que los recursos permanentes, que es esa suma entre patrimonio neto y pasivo no corriente, financian el total del activo fijo o activo no corriente y una parte del activo corriente, como lo vemos allí. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa si no hay fondo de maniobra? Si el fondo de maniobra es igual a cero. O sea, son iguales los pasivos a corto plazo a los activos a corto plazo. En ese caso se presenta una situación de riesgo, pues el activo corriente se financia totalmente con deudas a corto plazo. Y como vimos anteriormente, si hay un retraso en el cobro de alguna partida, la empresa no será capaz de hacer frente a sus compromisos de pago y deberá pedir recursos a terceros. ¿Y qué pasa si no le prestan los terceros? Por ejemplo, una pyme que está empezando o una MIPYME, se puede quedar insolvente y hasta se puede quebrar. Y como vemos allí, se da cuando exactamente el activo corriente es igual al pasivo corriente. Ahora, ¿qué pasa al contrario? ¿Qué pasa cuando el activo corriente es menor al pasivo corriente? En ese caso se presenta un fondo de maniobra negativo o menor a cero. Es una situación de desequilibrio financiero ya que los activos corrientes son inferiores al pasivo corriente, con lo que aparte del activo no corriente está financiado con recursos a corto plazo. Por lo tanto, la empresa podría tener problemas para pagar deudas y podría declararse en suspensión de pagos, como lo vemos allí en esta figura. Bueno, Profe, ayúdeme una por favor. pregunta. Sí, Ay, dígame. disculpa, profe. Cuando se habla de patrimonio neto, ¿es igual al patrimonio líquido? ¿Son los mismos conceptos? No, el patrimonio neto es precisamente eso. Mire, el patrimonio neto es activo o total activo menos total pasivo. Sí. Eso es patrimonio neto. Y cuando se habla de patrimonio líquido, Ah, ese es otro concepto. Ese es otro concepto. listo, profe. Entonces, por lo menos, bueno, yo sé que no está como en este tema, pero en el patrimonio líquido, entonces, ¿equivale a qué? Ya le digo, ya le digo. Ese es un concepto como tributario, ¿sí? Mm, Mire, es el resultado de depurar los activos restándole los pasivos. Generalmente las personas o las empresas recurren al endeudamiento para adquirir sus propiedades, como el caso de la persona que compra una casa con un crédito bancario, ¿sí? Donde parte de la casa se queda debiendo al banco. O sea que él realmente no es dueño de eso que es de los terceros, ¿cierto? Listo, profe, ya, me quedó claro. O también lo podemos definir como mm, la diferencia entre el patrimonio bruto y las deudas. Sí, es muy parecido a lo que acabo de mencionar. ¿Mm? Mire que el patrimonio se calcula como la diferencia entre activos y pasivos, ¿cierto? Eso es el patrimonio. Pero el patrimonio neto es, espere, ya le digo en términos contables qué es. Sí, lo que ya le había mencionado, la diferencia entre el activo y el pasivo. Ese es el patrimonio neto. Listo, profe, gracias. Bueno, bueno, ahora vayamos a... Ayúdame por favor leyendo esta diapositiva. Equilibrio financiero. Bueno, tercero, el pasivo corriente debe igualar al realizable más el disponible.
El realizable corresponde principalmente a los derechos de cobro a clientes por las ventas realizadas o servicios prestados. Disponible es el dinero que dispone la empresa en efectivo y cuentas corrientes. Se pueden dar tres pasos. A. El realizable más el disponible igualan al pasivo corriente. Es la situación ideal. B. El realizable más el disponible son menores que el pasivo corriente. En estos casos hay que tener precaución, ya que podrían darse problemas de liquidez. Las medidas para mejorar esta situación serían ampliar el capital, reducir el pago de dividendos en el caso de que los haya, aumentar la autofinanciación, reconvertir la deuda de reducir el pago de dividendos. Ay, me perdí. Reconvertir la deuda de capital que sobre qué provee son patrimonio. Reconvertir El la deuda de C sobre CP P. significa corto plazo, A de corto corto plazo plazo a a largo largo plazo. plazo. Adelantar la transformación en dinero de los activos corrientes. C. El realizable más el disponible exceden al pasivo corriente. Se están infrautilizando las inversiones en el realizable y disponible. Ok, excelente. Entonces esos son los tres casos que pueden presentarse en cuanto a que sea más, o sea, más elevado un activo corriente que un pasivo corriente o al contrario. Ahora veamos en esta tabla los indicadores de actividad para análisis financiero. Primero empezamos con la rotación de cartera. Establece el número de veces que giran las cuentas por cobrar en promedio en un periodo determinado de tiempo, que es generalmente un año. ¿Cómo lo calculamos? Rotación de cartera igual a ventas a crédito dividido entre cuentas por cobrar promedio. También está el periodo promedio de cobro en veces, el número de veces. Indica el número de veces que las cuentas por cobrar se convierten en efectivo en el año. Entonces se podría calcular como las cuentas por cobrar promedio dividido entre ventas a crédito, o sea, el inverso de la rotación, ¿cierto? Periodo promedio de cobro en días. También es un número de veces en días, perdón, un número de veces no, un número de días en que se demora en convertir las cuentas por cobrar en efectivo. Y se calcula como cuentas por cobrar promedio multiplicado por 360 entre las ventas a crédito. Rotación de inventario de empresas comerciales. Indica el número de veces, sí, que el inventario se convierte en efectivo o en cuentas por cobrar. Se calcula como el costo de venta dividido entre el inventario total. Rotación de inventario para una empresa industrial, que esta, como ustedes saben, tiene inventario de materia prima, producto en proceso y producto terminado. Entonces indica el número de veces que el inventario, cualquiera de ellos, se convierte en efectivo o en cuentas por cobrar. Cada uno se calcula pues con un indicador, ¿no? Dependiendo de los valores de ese tipo de inventario. Entonces podría ser costo de las mercancías vendidas dividido, para el primer caso, entre inventario promedio de mercancías o podría estar dividido entre inventario promedio de productos en proceso o inventario promedio de producto terminado, dependiendo de cuál rotación quisiéramos calcular. Días de inventario a mano indica el número de días que demora en convertirse el inventario en efectivo. Lo podemos calcular como el inventario promedio multiplicado por 360 y dividido entre costo de ventas. Ciclo operativo indica el tiempo que le lleva a una empresa a cobrar el efectivo por la venta de sus productos o inventario. ¿Cómo se calcula? Como la rotación de cartera expresado en días, ¿sí? O periodo promedio de cobro en días, también se puede llamar, más la rotación de inventario, también expresado en días, obviamente. Esa sumatoria de ambos me da el ciclo operativo. O sea, lo que se demora la empresa en, digamos, realizar sus ventas a crédito, ¿sí? Y recuperar ese dinero, ¿sí? En efectivo nuevamente. Ciclo del efectivo es un ciclo operativo, pero ese ciclo operativo que obviamente es el periodo de tiempo que se toma la empresa, digamos, en recuperar su cartera y en recuperar su inventario, menos o descontándole, ¿sí?
los días de crédito otorgado por los proveedores, o sea, el valor de las cuentas por pagar a proveedores. Y dice allí, es el tiempo que transcurre desde que se paga la compra de materia prima, pues suponiendo que es una empresa manufacturera, ¿sí? Para fabricar, hasta la cobranza de esas ventas hechas a crédito. Obviamente se convierten en efectivo. Los indicadores de actividad miden la eficiencia con la cual una empresa utiliza sus activos, según la velocidad de recuperación de los valores aplicados en ellos. Se pretende imprimirle un sentido dinámico al análisis de la aplicación de recursos mediante la comparación entre cuentas de balance, que son valores estáticos o indicadores estáticos, y cuentas de resultado, que esos sí son dinámicos. Cualquier compañía debe tener como propósito producir los más altos resultados con el mínimo de inversión, y una de las formas de controlar dicha minimización de la inversión es mediante el cálculo periódico de la rotación de los diversos activos. Bueno. Flujo de caja libre. Si quiere, por favor, ayúdeme leyendo flujo de caja libre. El flujo de caja libre es el efectivo que queda para atender servicio a la deuda, repartir utilidades, apoyar las inversiones estratégicas, y la forma de presentarla varía dependiendo de si el propósito es realizar un análisis de cifras históricas o un análisis de cifras proyectadas. El flujo de caja libre histórico, cuando se mira hacia atrás, donde aspectos como los intereses pagados y las inversiones para reposición de capital de trabajo y activos fijos son hechos cumplidos, el flujo de caja libre se presenta en la siguiente forma. Es igual a la utilidad operativa menos los gastos intereses, es igual a la utilidad antes impuestos menos los impuestos, es igual a la utilidad neta más la depreciación y amortizaciones, igual a la generación interna de fondos, más los intereses, igual al flujo de caja bruto, menos incremento del cateneo, que es, profe. Eso significa capital de trabajo neto operativo. Listo. ¿Qué es el capital de trabajo operativo? Es la sumatoria de las cuentas del inventario y de las cuentas por cobrar, ¿sí? Y si a y está muy relacionado el capital neto de trabajo con el ciclo de efectivo, ¿sí? Involucra las mismas cuentas, solamente que el ciclo efectivo lo convierte en rotación, ¿sí? Eh, puede ser en días o un número de veces. En cambio, el capital de trabajo neto operativa solamente toma el valor de las cuentas. Cuenta de inventarios más cuenta de cartera o de cuentas por cobrar a clientes menos cuentas por pagar a proveedores. Entonces nos da en términos monetarios la cantidad de dinero que necesita la empresa para poder financiar, ¿sí?, su operación, pues durante ese ciclo que dure el efectivo, ¿sí?, ese periodo de tiempo de duración del efectivo, ¿sí? Y entre más largo sea el ciclo del efectivo, o sea, esa rotación de activos al sumarle la rotación de inventarios, rotación de carteras, se le suma la rotación de inventario, entonces podríamos afirmar que ese es el periodo o la cantidad de días en que la empresa se demora en tener disponible el inventario, vender a crédito y recuperar o convertir esas ventas a crédito en efectivo, ¿cierto? Y si a ese periodo de tiempo, supongamos que son 60 días, yo le resto los días en que mis proveedores me están otorgando crédito, ¿sí? Que pues eso es normal, así como yo doy crédito a mis clientes, mis proveedores me pueden dar crédito a mí, ¿cierto? Entonces yo puedo aprovechar ese crédito, esa plata que digamos no he desembolsado, pero que he recibido en contraprestación los insumos de mis proveedores, entonces estoy financiando parte de mi operación con esos recursos que no desembolsé, pero que sí me ingresaron en forma de inventario, ¿sí? Bueno, o de insumos. Esa diferencia entre esas cuentas por cobrar con esos inventarios y quitarle las cuentas por pagar a proveedores es el monto de dinero que la empresa debería mantener, ¿sí?, para poder suplir esas variaciones, digamos, permanentes de recursos, y eso se conoce como necesidades operativas de fondos.
Capital de trabajo neto operativo es lo mismo que necesidades operativas de fondos, o que también las necesidades operativas de fondos se llaman como necesidades o requerimientos de capital de trabajo. ¿Ok? Ok, profe. Bueno, entonces el incremento del capital neto operativo es igual al efectivo generado de las operaciones menos la reposición de activos fijos es igual al flujo de caja libre. Se suman las depreciaciones y amortizaciones de los activos diferidos porque ellos representan gastos que ni se desembolsan al momento de su causación, ni implican un desembolso en el futuro, pero deben registrarse con el propósito de determinar el monto de impuestos a pagar y la utilidad neta contable. Como el flujo de caja libre corresponde a un valor disponible antes de pagar los intereses y en la utilidad neta ya se han sido descontados, deben sumarse de nuevo para poder llegar a la cifra que se busca. Al sumar la utilidad neta de las depreciaciones y amortizaciones y los intereses se llega al flujo de caja bruto, se llega al flujo de caja bruto. A este valor se le resta la reposición del capital de trabajo neto operativo definida como el aumento del capital neto operativo y la reposición de los activos fijos para llegar así al flujo de caja libre. Un inconveniente que se presenta para el cálculo del flujo de caja libre histórico es el relacionado con el valor de la reposición de los activos fijos, cifra que no está explícita en los estados financieros de la empresa y que habría que calcular a partir de la estimación de la porción de compras de activos fijos que correspondió a la mencionada reposición. Dicha estimación no siempre es fácil de realizar, sobre todo cuando se adquieren activos que en parte reponen otros que salen de operación y en parte aumentan la capacidad instalada. Ok, excelente. Entonces ahí tenemos esa fórmula, porque es una fórmula realmente, ¿sí? Partiendo de la utilidad operativa o resultado operativo hasta llegar a ese flujo de caja libre, ¿sí? En el caso de que no sea o que no se pueda calcular el incremento o más bien la variación en el capital de trabajo neto operativo, ¿sí? O sea, esas necesidades de capital de trabajo, si no se pudieran determinar, podríamos manejar el flujo de caja libre como el efectivo generado por operaciones, ¿sí? O ego. ¿Mm? Podríamos, o perdón, si no supiéramos, qué pena, si no supiéramos esta variación del capital del trabajo operativo, podríamos utilizar el flujo de caja bruto. Pero si no supiéramos este valor de la reposición de activos fijos, podríamos manejar el efectivo generado por las operaciones. ¿Mm? En caso de desconocer alguna de estos, o llamémoslo más bien variaciones, porque pueden ser positivas o negativas. Pero lo corrijo de una vez. No es incremento, sino variaciones. O movimiento de trabajo neto operativo y movimiento de activos operativos, llamémoslo más bien, activos operativos. Bueno, sigo yo. Este es el flujo de caja libre proyectado. La presentación del flujo de caja libre proyectado puede adoptar dos formas dependiendo del propósito con el que se vaya a utilizar, el cual puede clasificarse en dos categorías: valoración de una empresa o proyecto, ¿sí? Si se utiliza para eso, u otros propósitos que generalmente están asociados con decisiones de estructura financiera. La presentación del flujo de caja libre proyectado con propósitos de valoración de la empresa es la siguiente: a partir de la utilidad operativa o del resultado operativo, le restamos los impuestos aplicados, ¿sí? Lo que se pagó de impuestos, y obtenemos la utilidad operativa después de impuestos, la UODI. Si a esa UODI le sumamos los gastos de depreciaciones y amortizaciones, obtenemos lo que es el flujo de caja bruto. Y a ese flujo de caja bruto, si le restamos, bueno, restamos o sumamos esta variación en el capital de trabajo neto operativo y esa variación o movimiento en los activos fijos, como por ejemplo para la reposición de activos fijos, ahí obtenemos el flujo de caja libre. Entonces, en relación con la forma de presentar el flujo de caja libre histórico, esta alternativa presenta dos diferencias. Primero, castiga la utilidad operativa, ¿m?
con todos los impuestos, ¿sí? Porque después obtenemos a BODI. Es decir, hace caso omiso de la deuda con la que se estaría renunciando al eventual ahorro de impuestos que generaría cualquier pago de intereses, ¿sí? Acuérdese que cuando uno se financia con deuda, una de las ventajas en términos impositivos es que se reduce hasta en un 50%, ¿sí? Esa base, ¿sí? Esa base gravable, digamos que tiene como origen los gastos de intereses, ¿ok? Esa es una de las ventajas de endeudarse. Pero obviamente no debe endeudarse demasiado, porque entonces pierde propiedad o idoneidad sobre, pues, sobre la empresa, ¿no? Y segundo, considera todas las inversiones en activos fijos, es decir, tanto las estratégicas como las no estratégicas. Bueno, sí es claro que el propósito de este formato es utilizarlo para valorar la empresa, en cuyo caso deben considerarse todos los flujos de caja de libre futuros a perpetuidad. Se entiende por qué deben incluirse todas las inversiones en activos fijos. La razón es obvia. En el largo plazo, los ingresos de una empresa deben cubrir tanto los costos, los gastos y las inversiones, como permitir a los propietarios la obtención de un remanente que coincida con una atractiva rentabilidad después de atender el eventual servicio a la deuda, si es que se recurrió a esta fuente de financiación. El hecho de hacer caso omiso a la deuda y por lo tanto del ahorro de impuestos que implican los intereses también es lógico por dos razones. La primera se relaciona con el hecho de que la eventual disminución del valor de la empresa, ocasionada por la disminución del flujo de caja libre, debido a la renuncia al beneficio tributario, o sea que no se financió con deuda, al beneficio tributario de los intereses de la deuda, es neutralizada por una disminución del costo de capital, cuando en su cálculo se reconoce el beneficio tributario al considerar el costo de la deuda, ¿sí? O sea que ahí realmente, cuando nos financiamos con deuda, se está beneficiando en parte o se está reduciendo en parte ese costo promedio ponderado de capital, que es un costo de capital. Entonces continúo. Recuérdese que el CK es el costo de capital, es la tasa de descuento que se utiliza para descontar los flujos de caja libre. La segunda razón es que cuando se valora una empresa se trata de establecer su valor como negocio en marcha, independientemente de que tenga o no deuda, la cual de existir se resta al final para establecer el valor del patrimonio de los propietarios. Ese valor como negocio en marcha debería obtenerse a partir de la estimación del flujo de caja libre, no afectados por el efecto de la deuda, que como se explicará a continuación corresponde únicamente al ahorro de impuestos que implica el pago de intereses. La presentación del flujo de caja libre proyectado con propósitos diferentes a la valoración de la empresa o a la evaluación de un proyecto es similar a la que se utiliza para realizar análisis históricos. Dado que se trata de una proyección, la inversión en activos fijos debe considerar tanto la de reposición, no estratégica, como la de expansión y crecimiento, que sí es una decisión estratégica. Generalmente los propósitos asociados con este tipo de presentación del flujo de caja libre proyectado están relacionados con decisiones de estructura financiera, tales como la determinación del nivel adecuado de endeudamiento y la determinación del monto de dividendos para los accionistas. ¿Okay? Bueno, ahora vayamos con el UODI, o también llamado NOPAT, Net Operating Profits After Taxes, o UAID, es lo mismo. Entonces, el UODI o UAID es la utilidad operativa descontando los impuestos, o sea, utilidad operativa multiplicado por 1 menos tasa de impuestos. ¿Cómo aumentar la UAID o UODI? Primero, orientar la empresa al mercado y la innovación con el fin de incrementar las ventas, o sea, de enfocarse en aumentar las ventas. ¿Cómo se pueden aumentar las ventas? Puede ser aumentando el volumen de ventas, puede ser aumentando el margen de ganancia, ¿sí? Por cada unidad, o puede ser invirtiendo en productos sustitutos que ofrezcan las mismas, pues suponiendo que es una empresa comercializadora, ¿no? Unos productos sustitutos que cumplan con el mismo, digamos, cumplan con la necesidad que está buscando el cliente, pero que resulten un poco más económicos para con eso, pues, poder obtener una mayor margen de intermediación. Segundo, reforzar las estrategias de estimulación de la demanda, como publicidad, promociones y descuentos, obviamente. Tercero, reducir costos variables,
a través del establecimiento de alianzas estratégicas, por ejemplo, comprando conjuntamente con empresas del sector, con eso se pueden reducir los costos y gastos, o prestando servicios también en conjunto, como por ejemplo si se trata de un clúster, ¿sí? Cuarto, reducir costos fijos mediante el análisis de las actividades, lo que permite eliminar las que no aportan valor y rediseñar las demás. Quinto, reducir la inversión en activos y por lo tanto los gastos que se relacionan con estos. Sexto, incrementar la productividad y establecer programas de incentivos. Activos operacionales son iguales a capital de trabajo operativo más activos fijos operacionales. El NOPAT o WODI es un elemento indispensable a partir del cual se obtienen los flujos de caja de la empresa. Una forma de calcular el flujo de caja libre, otra forma de calcular el flujo de caja libre es a partir del NOPAT o del WODI, sumar los gastos de amortizaciones, restar las inversiones en activos corrientes y en activos fijos, o también llamado total CAPEX, y sumarle el fondo de maniobra. Es otra forma de calcular el flujo de caja libre. El fondo de maniobra es la diferencia entre activos corrientes y pasivos corrientes. ¿Okay? Bueno, ahora vamos a entrar al tema de costo de oportunidad y costo de capital. ¿Me ayudas por favor leyéndolo, Esperanza? El costo de oportunidad del capital es el rendimiento al que renuncia el inversionista cuando acepta una inversión nueva. El costo de capital o costo de oportunidad del inversionista es el mejor rendimiento esperado disponible que se ofrece en el mercado sobre una inversión de riesgo y el plazo comparables con el flujo efectivo que se descuenta. El costo de capital es un indicador que permite conocer el costo de los recursos financieros utilizados en la operación de la empresa y es de gran importancia en la toma de decisiones financieras, ya que sirve como referencia de la rentabilidad mínima que debe obtener la empresa con sus inversiones. El WACC o costo promedio ponderado del capital es el rendimiento mínimo que necesita ganar una empresa para satisfacer a la totalidad de sus inversionistas. Las empresas se financian de dos formas, con recursos propios que provienen de los accionistas o inversionistas de la empresa y mediante el endeudamiento con terceros que pueden ser bancos, corporaciones financieras u otras. Dicho financiamiento implica la devolución del capital recibido más una remuneración causada por la utilización de dichos recursos. Ese costo se materializa de forma de una tasa de interés en que corresponde a la suma ponderada de dos fuentes, equity y deuda. Para el caso del capital contable o capital accionario, se denomina costo de equity y representa el valor en el mercado del capital accionario de una empresa. Para calcularlo se toma el número de acciones en circulación y se multiplica por un precio unitario. Cuando la fuente es el valor del mercado de la deuda, se denomina costo de la deuda. Dicha tasa se obtiene de la tasa que cobran las entidades financieras por los créditos otorgados. La suma de KE más KD se representan con la letra V. Es de vital importancia comprender que el costo de capital de una inversión depende del riesgo de esta. Perfecto, muchas gracias. O sea que entre mayor sea el riesgo, mayor será ese costo de capital. ¿Ok? Inversamente proporcional. Bueno, la fórmula de cálculo del costo promedio ponderado de capital es el siguiente. Es la suma, el producto del costo del equity, o sea, el costo del patrimonio, que esto normalmente las empresas lo calculan a partir del método de CAPM, Capital Asset Pricing Model, que toma en consideración el rendimiento de un activo libre de riesgo y el rendimiento de, de un instrumento, de un, sí, de un archivo, archivo no, de un activo financiero, ¿sí? Ese rendimiento, y con ello podemos calcular o obtenemos, bueno, y considerando también el, el rendimiento del mercado, o mejor dicho, el riesgo del mercado, que se traduce o que se mide a través del beta. Ese beta obviamente hay diferentes mercados, ¿no? Ese beta depende o hay diferentes cálculos de beta dependiendo del sector de la industria que estemos considerando. No hay un solo beta. Bueno, podría haber un solo beta, pero
debería tomar en consideración los betas de los diferentes sectores, como el sector comercial, el sector petrolero, el sector de manufacturas, de productos alimenticios, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, ese costo del equity, que es ese, podemos llamarlo también como el costo exigido al patrimonio, ¿sí? Costo exigido al patrimonio, multiplicado por la relación o razón o división entre el valor del equity del patrimonio entre la sumatoria de ambos, o sea, equity y deuda, que es este V, todo ello más el costo de la deuda, que es pues lo que nos cobran a nosotros los bancos por esos recursos que nos prestan, multiplicado por la razón o proporción de deuda respecto de V, ¿sí? O sea, deuda más patrimonio, y eso multiplicado por 1 menos T mayúscula, que es la tasa de impuestos. Llamémoslo más bien como porcentaje T, ¿no? Porque es la tasa impositiva. Y T es en inglés taxes, ¿no? Por eso le manejamos T. Bueno, una de las ventajas de financiarse con deuda es que el interés pagado por una corporación es deducible para fines de impuestos, mientras que el pago de dividendos a los accionistas no es deducible. Para fines prácticos, esto significa que el gobierno pues paga una parte del interés. ¿Hasta qué porcentaje? Hasta el 50%. Eso lo dice eso más o menos, ¿no? El 50% se establece en la cartilla tributaria. Ejemplo de cálculo del coste promedio ponderado de capital o WACC. Suponga que la empresa fabricante Pasteles Doña Dicha piensa ampliar la fábrica y abrir 2 nuevos establecimientos en la ciudad de Bogotá, para lo cual requiere recursos por 1.600 millones. Para ello utiliza 500 millones que tenía reservados con costo del 10% y el resto lo financia mediante préstamo a un año a 3 entidades financieras que le ofrecen diferentes montos y tasas de interés fijas. Paga impuestos o con una tasa de impuestos del 33%. Los datos son los siguientes. Entonces, el Banco A le ofrece 500 millones a una tasa del 13% efectivo anual. El Banco B le ofrece 400 millones a una tasa del 14% efectivo anual. Y el Banco C le ofrece 200 millones a una tasa de 16% efectivo anual. En primer lugar, se pondera el monto de cada préstamo entre el total de deuda y capital. Entonces, dividimos ese monto que estamos requiriendo entre el total que se requiere, que son 1.600, eso nos da el porcentaje de participación. Vemos allí que el porcentaje de participación del Banco A es el mismo del capital propio, ¿sí? 31,25%. Y luego de tener ese porcentaje de participación, multiplicamos ese porcentaje de participación por el costo, ¿cierto? Que tenemos que pagar por esos recursos. En este caso nos daría 4,0625% para el Banco A, 3,5% para el Banco B, 2,008% Banco C y capital propio 3,125%. ¿Por qué es menor el del capital propio? Porque ese costo exigido al capital, ¿sí? Lo que, digamos, ese rendimiento mínimo que exigen los dueños o socios de la empresa es del 10%, que es menor a el pedido por el Banco A. Eso es suponiendo una empresa que no está muy endeudada. Si fuera una empresa muy endeudada, digamos muy endeudada es más del 50%, es muy posible que este costo del patrimonio fuera mayor al costo o a la tasa que cobran los bancos. ¿Okay? Pero aquí estamos suponiendo que esto es una empresa que no está muy endeudada. Bueno, en segundo lugar se calcula el costo de la deuda, o sea, KD, y se multiplica por 1 menos la tasa de impuestos para hallar el costo después de la tasa de impuestos, o sea, KDT. Entonces, tomamos de la anterior tabla, ¿sí? Esta ponderación, este porcentaje de ponderación que habíamos obtenido antes de multiplicar el costo, ¿sí? O esa tasa por la participación. En este caso, Banco A, 4,0625%, Banco B 3,5% y Banco C 2,008%. Esa sumatoria nos da 9,57%, pero eso es sin considerar el pago de impuestos. Si a eso luego lo multiplicamos por 1 menos 33%, nos da un poco menor, que es 6,412%. Es decir que el 33% de 9,57% fue
No, hasta el 50% fue deducible. ¿Mm? O sea, eso viene siendo algo así como más o menos un 1,5%. Un 1,5% es lo que podemos deducir de ese gasto de intereses. ¿Ok? Bueno, finalmente se aplica la fórmula del costo promedio ponderado de capital. Entonces tomamos sustituimos estos valores dentro de la fórmula, ¿sí? Y eso nos da como resultado 7,533%. O sea que en promedio, considerando el costo de la deuda y el costo exigido de los dueños y socios de la empresa, nos va a representar un costo promedio ponderado de capital del 7,533%. ¿Y por qué? Porque es una suma ponderada, lo acabamos de ver, una suma ponderada de capital y patrimonio. ¿Sí está ahí claro, Esperanza? Sí, profesor. Ok. Bueno, ahora entremos a el concepto de EVA. El EVA es una medida financiera consistente que toma en cuenta todos los costos de capital, establece un cargo o ponderación por usarlos y capitaliza los activos intangibles. Fue creado a comienzos de los años 90 por la consultora Stern Stewart Company, que pertenece a Joel M. Stern y G. Bennett Stewart III, una firma de consultoría ubicada en la ciudad de Nueva York, en Estados Unidos, en el estado de Nueva York. El objetivo de EVA es garantizar que los gerentes tomen decisiones que maximicen el valor para los accionistas. El EVA afirma que solo se deben tomar decisiones o aceptar proyectos si la utilidad neta de operación después de impuestos, o sea, el NOPAT, excede los costos del capital necesario para financiar la inversión. Considera el costo de los recursos utilizados y el riesgo del capital invertido. O sea que eso lo está considerando dentro de ese costo de capital. ¿Cuáles son los elementos del EVA? UODI, o también llamado UAIDI, o también llamado NOPAT, es igual a la utilidad operativa después de impuestos. AON representa los activos operativos netos, que son iguales a la sumatoria de inversiones a corto plazo, más cuentas por cobrar, más inventarios, más propiedad, planta y equipo. Son los activos operativos netos. El WACC, o costo promedio ponderado de capital, pues ya vimos ahorita de qué se trata, de qué se trató. Y el RUODI, ¿sí? O RAN en inglés, representa la rentabilidad de la ODI, es decir, la razón o relación entre la utilidad operativa después de impuestos, o sea que este que está acá, y el activo operativo neto. ¿Okay? Rentabilidad de la UODI o RUODI. ¿Y cómo calculamos el EVA? Hay dos formas. Una puede ser, y ambos del mismo resultado. A partir del activo operativo neto, que es un valor monetario, lo multiplico por la diferencia de tasas. ¿De cuáles tasas? Del RUODI menos el costo promedio ponderado de capital. O también lo puedo calcular como a partir del WODI, que pues también es un valor monetario, le resto la diferencia o el producto, perdón, entre el activo operativo neto y el costo promedio ponderado de capital. El WODI también se puede calcular a partir de la utilidad neta. ¿Sí? No es que es a partir de la utilidad operativa que lo multiplico por la tasa de impuestos, también puedo tomar o a partir de la utilidad neta sumarle los gastos financieros, los gastos no operacionales, restarle los ingresos no operacionales y restarle los beneficios tributarios y eso me daría la UODI o ID. ¿Okay? ¿Hasta allí alguna pregunta o todo claro? Todo claro, profe. Ok. Gestión de tesorería. Ayúdame por favor leyendo esta diapositiva. Esperanza. Para cumplir con las obligaciones económicas, las empresas y los individuos disponen de cierto saldo de caja que es necesario controlar. Para ello, los tesoreros realizan determinadas acciones de control como invertir excedentes o cubrir necesidades mediante diferentes activos y pasivos financieros a corto plazo. El conjunto de estas acciones sobre el futuro inmediato es un plan de tesorería. Un concepto directamente relacionado con todo lo anterior son los modelos de gestión de tesorería, que no son otra cosa que un conjunto de reglas de decisión que determinan un plan de tesorería. Sin embargo, antes de aplicar cualquier modelo de gestión de tesorería, conviene conocer con qué tipo de datos vamos a trabajar. Parece obvio que el principal fuente de
información para la gestión de tesorería son los flujos de caja, tanto los que se produjeron en el pasado como los previstos en un futuro más o menos inmediato. Pero no todos los flujos de caja son iguales. Los hay mayores y menores, ciertos e inciertos. Stone y Miller, 1987. Los flujos de caja mayores son todos aquellos que se les conoce con exactitud tanto el importe como la fecha en la que se producirán. Algunos ejemplos son los vencimientos de préstamos, los pagos de impuestos, nóminas o dividendos. Los flujos de caja menores son todos aquellos sobre los que existe cierta incertidumbre tanto sobre el importe como en la fecha en que se producirán. El ejemplo más claro de flujo de caja menor son los cobros de clientes. Aunque exista un importe y una fecha de pago acordada, es bastante habitual que ni el primero ni la segunda acaben cumpliéndose. La separación de flujos de caja por tipo de hacerse aún más detallada si somos capaces de identificar cuáles son los componentes más importantes. Los componentes más evidentes de flujo de caja son los cobros y los pagos, pero podemos ir un poco más allá y realizar una separación por naturaleza, por origen o por destino, o por cualquier otro criterio. Por ejemplo, pagos o proveedores de materia prima, pagos o proveedores de financiación, pagos o proveedores de servicios de electricidad, de agua, de gas, de material de oficina. La separación puede ser todo lo que minuciosa que nos interese. Esta separación no se realiza porque se le ocurrió a los señores Stone y Miller, sino porque es probable que cada componente tenga unas características diferentes que nos puedan resultar de la gran utilidad a la hora de realizar previsiones sobre los flujos de caja futuros. Perfecto. Entonces ya ahí estamos entrando a lo que es gestión de tesorería. ¿Ok? Continuamos. Este presupuesto prevé. Bueno, vamos a hablar ahora del presupuesto de tesorería, que está muy relacionado con la gestión de tesorería. Este presupuesto provee el saldo de tesorería de cada mes a partir de los ingresos y desembolsos derivados del plan anual de la empresa. Sus objetivos principales son comprobar la viabilidad financiera del presupuesto, asegurando que haya liquidez necesaria a un coste competitivo y con un riesgo limitado, identificar las necesidades de financiación para planear su obtención, cuantificar los excedentes de tesorería para disponer su inversión, ofrecer información para respaldar la negociación con los bancos, establecer los objetivos tesoreros para controlar los resultados y las desviaciones. Para elaborarlo se pueden usar dos métodos. El indirecto, que calcula el saldo de tesorería de modo que cuadre el balance. ¿Sí? La información sobre la tesorería se limita al saldo de cada periodo. Y el método directo implica prever los cobros y los pagos y por diferencia hallar el saldo de tesorería de cada mes. En este caso se dispone de un detalle de los cobros y pagos. Lógicamente el saldo que se obtenga debe coincidir con el método indirecto, ¿sí? Tanto con el método directo como indirecto deben coincidir los resultados obtenidos a partir del cuadre del balance. Para preparar el presupuesto de tesorería por este método, se parte del presupuesto económico compuesto por la cuenta de pérdidas y ganancias y el balance presupuestado y se introducen los siguientes ajustes, como lo vemos aquí en esta tabla, porque esta es de utilizando el método directo. Entonces, se añaden los conceptos de cobros y pagos de explotación, ¿m? Que dice aquí, flujos de caja de explotación, que no afectan a la cuenta de pérdidas y ganancias. Por ejemplo, el cobro de subvenciones de capital o la liquidación del IVA. Puede ser, como lo tenemos acá. Se eliminan las partidas de la cuenta de pérdidas y ganancias que no implican cobros o pagos. ¿Se acuerdan lo que vimos ahorita? Que no son una salida efectiva real de dinero, los gastos de depreciación, de amortización ni provisión. Bueno, la dotación para la amortización sí, un ejemplo es la dotación para la amortización del inmovilizado, las provisiones y el deterioro de valor. También se desplazan los ingresos y gastos para convertirlos en los respectivos cobros y pagos mediante la aplicación de los correspondientes PMC, que es periodo medio de cobro,
y PMP, que es periodo medio de pago. Bueno, por ejemplo, los ingresos por venta se desplazan en función de su periodo medio de cobro. Los pagos por compras y servicios se situarán según su periodo medio de pago. La liquidación del IVA, calculada como la diferencia entre el repercutido y el soportado, ¿sí? El repercutido es el que tiene que ver con ¿qué? Con el IVA que yo recibo por una venta que realicé. Y el soportado es al contrario, es el IVA que recibe la persona o la empresa a la que yo le compro un producto. Entonces, la liquidación del IVA calculada como la diferencia entre el repercutido y el soportado. Las pagas extras se sitúan en junio y diciembre, ¿sí? Pongamos aquí este ejemplo, ¿sí? Y lo vemos allí en esta gráfica, en esta figura número 10. ¿Sí? En junio y en diciembre. Miren que en junio y diciembre es cuando empieza a bajar, ¿no? Donde se encuentran estas punticas más cercanas a esta posición 1.5, ¿sí? Vemos aquí en 1.5, bueno, esta gráfica me está mostrando en el eje de las X los meses del año y en el eje de las Y los montos o valores de préstamos, ¿cierto? Aquí tenemos, por ejemplo, préstamos de utilización fija o digamos como una línea de crédito por un monto máximo ya ahí establecido, ¿sí? Que lo vemos ahí con una línea horizontal abajo. Y arriba lo tenemos como créditos de reserva de utilización variable. Entonces, estos son recursos que pues también, digamos, son de utilización variable, pero son créditos de reserva, no se están utilizando todo el tiempo, solo en situaciones pues absolutamente necesarias, que no son pues regulares, como si sería por ejemplo esos préstamos de utilización fija. Y miren cómo tenemos estas fluctuaciones de esta forma, ¿no? Que, bueno, ya los estudiantes lo vieron, aunque usted no lo vio, pero esto se puede hacer una proyección de cuál sería el saldo óptimo de efectivo utilizando el modelo OR, ¿sí? Que es un modelo que se aplica muy bien para flujos de caja muy volátiles, como estos que tenemos acá. Entonces, las retenciones de los salarios, los seguros sociales y los impuestos se desplazarán desde el momento de su devengo al de su pago, ¿sí? O sea, desde el momento en que se causan hasta que realmente se pagan. Se añaden los pagos por inversiones y amortización de la deuda y los cobros por desinversiones. La nueva deuda recibida y los flujos de las operaciones societarias de ampliación de capital y recompra de acciones. Esta figura 10 entonces representa la demanda financiera de un posible presupuesto de tesorería. Esta demanda estima los fondos ajenos que se precisan para financiar el activo, una vez deducida la financiación por el patrimonio neto y la financiación espontánea. La financiación espontánea es la que se obtiene de qué? La que yo había mencionado anteriormente, de que de que mis proveedores me ofrecen un periodo de crédito en el cual ellos me entregan los insumos, pero yo no les pago, sino hasta pues que se cumpla ese periodo de crédito máximo que me dan. Esa es la financiación espontánea. Se estimará una vez negociado el presupuesto con las áreas operativas hasta fijar el definitivo, del que se derivará el presupuesto de tesorería y la correspondiente demanda financiera. Por ejemplo, si la demanda financiera en la primera iteración resulta excesiva, o sea, hay mucho dinero que se tiene ahí disponible pero no se está usando, pues puede añadirse una ampliación de capital o recortarse inversiones. Puede ser. Este proceso iterativo busca alisar, este que tenemos acá, alisar la curva de la demanda financiera para suavizar los valles, ¿sí? Para que no sean tan pronunciados, sino que sean más cercanos a una línea recta, ¿sí? Y simplificar la gestión, tesorera, ya que siempre es más fácil y económico gestionar una tesorería estable. Claro que sí. Este alisamiento de la demanda equilibra los cobros y los pagos para suavizar los superávits, ¿sí? O sea, estos que tenemos acá, y los déficits que tenemos acá abajo. Para eso habrá que añadir o eliminar partidas y desplazar cobros o pagos. Prever cómo cubrir la demanda financiera e invertir los excedentes. En este proceso se obtendrá la previsión final de la demanda financiera como la representada por la figura 10.
ese que tenemos acá. Esta línea determinará la financiación ajena necesaria y los instrumentos financieros adecuados para obtenerla. La figura 10 distingue tres zonas, las siguientes tres zonas de la demanda financiera. Uno es el préstamo, ese que tenemos acá, préstamo de utilización fija. Es la parte inferior de la demanda financiera y se cubre con préstamos, puesto que va a ser necesario durante todo el ejercicio, o sea, para cubrir esos momentos permanentes de recursos. Interesa el préstamo o la deuda corporativa por ser su coste inferior al de los créditos de utilización variable. Créditos de funcionamiento, este tramo medio se cubre con fondos de utilización variable. Aquí lo tenemos, créditos de funcionamiento de utilización variable, como la póliza de crédito o el descuento de efectos. Así se pagan intereses solo sobre la parte utilizada y la comisión de disponibilidad, o como aquí en Colombia manejamos o conocemos como un crédito rotativo, ¿cierto? Y también tenemos los créditos de reserva, estos que tenemos acá arriba. Es la zona de la demanda financiera que probablemente no se precise, pero que por prudencia se prevé contratar para evitar la negociación urgente de financiación adicional si la demanda financiera aumenta sobre lo previsto. Esta política es más económica que mantener tesorería en efectivo para hacer frente a los imprevistos. El coste de estos créditos de reserva es mayor en general que los créditos que se puede utilizar. Su ventaja es que ayudan a gestionar el costo financiero, pues la volatilidad del mercado puede convertir en algún momento a alguno en más económico que los de funcionamiento. También permiten mantener financiación disponible en divisas para cubrir alguna operación en moneda extranjera. Además, cubren el riesgo de que, en caso de restricciones crediticias, alguna entidad cancele el crédito de funcionamiento o rechace su renovación. Para disponer de financiación alternativa, conviene contratar esta financiación con entidades diferentes a las habituales. Bueno, ahora sigamos con el tema de valor teórico de la empresa. ¿Me ayudas por favor leyéndolo, Esperanza? El valor teórico o valor contable o valor en libros de una acción es el valor que contablemente debería tener una empresa y cuya información se extrae de balances de una empresa. Mientras más líquido sea un mercado financiero, mayor cantidad de transacciones habrá y menor incertidumbre en el valor de las acciones como consecuencia. Sin embargo, no todas las empresas trazan una en bolsa. Por ejemplo, si una empresa quiere hacer una apertura en bolsa o los inversionistas desean conocer cuánto vale su inversión patrimonial en el mercado financiero, resulta importante saber que el precio le asignará el mercado a las acciones de la empresa si ésta se trazara. Más aún, incluso si una acción ya se transa en bolsa, ¿cómo saber si su valor es justo? La respuesta a los interrogantes anteriores es el precio teórico de la acción. Este precio se calcula a partir de algún modelo que se puede tomar en cuenta y ya sea las características fundamentales de la empresa u otra información observable en el mercado que le permitan llegar a un valor estimado. Modelo para calcular el precio teórico de la acción. Los modelos más usados para calcular este valor teórico son el método de valoración intrínseca y el método de valoración relativa. La valoración intrínseca. Se intenta encontrar el valor de una empresa o de su patrimonio mediante un modelo que se descuenta los flujos de caja futuros que generará la empresa a una tasa que considera el riesgo de estos flujos. Y la valoración relativa es el valor teórico de un activo que compara o calcula a partir de los valores de otros activos comparables que se trazan en el mercado, ajustados por alguna variable como la utilidad, el EBITDA, etcétera. Ok, excelente. Entonces ahí tenemos dos tipos de valoración, ¿cierto? La intrínseca, o sea, la que es propia de la empresa, ¿sí? De su gestión, de su operación, y la relativa, o sea, que depende de una variable como la utilidad o el EBITDA. Bueno, importancia de los drivers. Ahora veamos valor teórico, bueno, siguiendo en valor teórico de una empresa, el valor, importancia de los drivers. Un aspecto muy importante para la aplicación de esos modelos es que se toman en cuenta los drivers o indicadores de generación de valor. Un driver es cualquier factor que tenga influencia relevante en el desempeño y por lo tanto en el valor de una compañía. Existen macro drivers que afectan a la economía en general y en consecuencia a las empresas.
Por ejemplo, la tasa de crecimiento de la economía, el nivel de inflación o el desempleo. Además, existen drivers internos, como por ejemplo el propio crecimiento histórico de la empresa, su nivel de riesgo y variables que afectan sus flujos de caja futuros, como por ejemplo el precio de un producto o insumo en particular. Para una empresa de transporte aéreo es relevante la demanda por pasajeros aéreos, pero también el precio del petróleo y los costos aeroportuarios. La relevancia de entender los drivers de una empresa radica en que una buena identificación y estimación de ellos es fundamental para plantear un modelo de valoración intrínseca con el foco correcto o bien para poder determinar qué empresas son realmente comparables al aplicar la valoración relativa. Conocer el valor de una empresa no solo es relevante para poder valorizar una compañía cuya acción no se transa en bolsa, también permite a los inversionistas evaluar alternativas de inversión. Un valor teórico mayor al valor de mercado actual sugiere una oportunidad de inversión, mientras que en el caso contrario puede causar la venta de dicha inversión. Por eso es bueno comparar el valor intrínseco, valor pues propio, digamos, calculado por la empresa con base, ¿cierto?, en lo que indica sus estados financieros, ¿sí? Así es como se calcula el valor intrínseco, y el valor de mercado es el precio que está dando la oferta y la demanda por por el valor de una empresa, que puede estar por encima o por debajo de su valor intrínseco. Ahora veamos valor presente de las oportunidades de crecimiento. El valor actual neto de las oportunidades de crecimiento, ¿sí? O valor presente de oportunidades de crecimiento, ¿sí? NPVGO, Net Present Value Growth Opportunity, ¿sí? Es un cálculo del valor presente de todos los flujos de efectivo futuros involucrados con una adquisición adicional o adquisición potencial. Es un concepto que brinda a los analistas un enfoque diferente para la valoración de acciones. Se puede calcular como la diferencia entre el valor de una empresa menos el valor presente de sus ganancias asumiendo un crecimiento cero. También se puede calcular con la fórmula Present Value Growth Opportunities igual a valor de la acción, ¿sí?, menos la razón o relación entre las ganancias y el costo capital. Donde precio de la acción es el valor sin crecimiento más valor presente de las oportunidades de crecimiento. Y PVGO, Present Value Growth Opportunities, es igual a valor de la acción menos valor de la acción sin crecimiento. Teniendo en cuenta que la valoración en los mercados de valores es una combinación de fundamentales y expectativas, podemos calcular el valor de una acción como la suma de su valor asumiendo que no se reinvierte en ganancias y dos, el valor presente de las oportunidades de crecimiento. Este enfoque utiliza el supuesto de que las empresas deben distribuir las ganancias entre los accionistas si no se puede encontrar un uso mejor para ellas, como invertir, por ejemplo, en proyectos de valor presente neto positivos. Ejemplo, suponga que la compañía ABC necesita conseguir un rendimiento del 12,5%. El precio de mercado de su acción es de 57,14 y espera conseguir utilidades de $5 por acción. Solución. Se sustituyen los valores dentro de la fórmula así. 57,14 igual a 5 dividido entre 12,5%, o sea que es esto que tenemos acá, ganancias menos sobre costo de capital, más el PVGO. Realmente esta fórmula de PVGO lo que hicimos fue, reorganizarla. Y luego, como no sabemos el PVGO, entonces lo despejamos. Se despeja entonces el PVGO, que va a ser igual a 57,14 menos este división, 5 entre 12,5. Y al realizar esta resta nos da 17,14. Por lo tanto, se puede afirmar que 17,14, que representa 17,14 respecto de 57,14, representa el 30%, ¿sí?, del total del precio de la acción, lo vemos allí, 17,14 entre 57,14, proviene de expectativas sobre oportunidades u opciones disponibles para que la empresa crezca, invierta o incluso flexibilidad para adaptar, que puede ser modificar o abandonar, inversiones a nuevas circunstancias. ¿Ok? Y eso sería todo. Bueno, ¿cómo le pareció? ¿Cómo le pareció a Esperanza?
Pues, profe, excelente, aprendiendo aprendiendo un poco más de finanzas, digamos, Ok, porque lleva un poco de finanzas y contabilidad, ¿no? sí. Sí, recuerde que las finanzas son una combinación de principios basados en economía, contabilidad, que son los indicadores que manejamos para pues calcular nuestros indicadores financieros y nuestras fórmulas financieras y últimamente, bueno, no últimamente, y también obviamente la estadística. La estadística descriptiva también es un insumo importante en el área financiera. ¿Mm? Así es, profe. ¿Listo? Bueno, Esperanza, pues muchas gracias por haber participado. Qué pena que mis estudiantes no pudieron asistir, pero bueno, lo importante es que se pudo aprovechar, pudiste aprovecharlo. Me gusta mucho me gustó mucho que pues otras personas, otros estudiantes de otros programas pudieran participar en mis CIPAS porque pues yo me esmero en hacer unas buenas presentaciones, pero algunos estudiantes no lo aprovechan, pero hay otros que sí están interesados, así como usted. Entonces, pues la felicito y espero pues que pueda ambientarse un poco más en esta área financiera. Este curso que se llama Gerencia Financiera está enfocado exclusivamente en el corto plazo de las finanzas corporativas, ¿ok? Lo que es gestión del capital, de trabajo, gestión de tesorería, indicadores de valor, o lo que llamamos macroinductores, microinductores e inductores operativos y financieros. ¿Mm? Obviamente eso no alcanzaste a ver, pero digamos es una buena introducción a las finanzas corporativas porque en el siguiente periodo sí se ven las finanzas corporativas enfocadas en el largo plazo, con el presupuesto de capital, los métodos de valoración de empresas, la política de dividendos ya un poco más específica, em, digamos también el modelo de crecimiento de Higgins, el modelo de crecimiento de Oscar León García y con base en sus inductores de valor, ¿sí? Bueno, pero esos son otros temas más adelante. Ujú. Sí, Y la profe. elaboración del presupuesto de capital. Ujú. Perfecto, profesor. Muchísimas gracias. Nos veremos estaré atenta en próximos encuentros para seguir aprendiendo. Ok, claro que sí. Con mucho gusto, Esperanza. Que pase una feliz noche. Igualmente, profesora, a usted. Hasta luego. Hasta luego.